estos días, no sé ustedes, pero uno parece que meditara más en esta. Medita más en las cosas porque está tranquilo, no está en su casa, está calmado, está callado. Y en lo que puede uno meditar en la palabra de Dios, dice: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, que no anda en camino de pecadores, ni se sienta con aquellos que escarnecen a los demás, que le quitan, que lo juzgan. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice el Salmo 1. Y en su ley, ¿en qué? La de Dios, medita el día y de noche. Dice que será como árbol plantado, aquel que hace esa cosa, el que hace eso, que medite la cosa de Dios de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, en el tiempo que te toca dar fruto. Es decir, que hay un tiempo, ustedes ven que los árboles no dan fruto todo el año. Entonces una matemática en la casa que daba fruto. Era un problema porque daba fruta y veces hasta 3 veces al año. Y esa es la piedra que le caía en el y su hoja no cae, es decir, no hay verano para esa planta. El verano es como la restauración del ciclo que da en un año cualquier ser humano. Aunque usted no lo crea, usted también lo da. Así. Entonces, el pastor leía el Salmo 91. Tengo días pensando en esto, ¿no? Que aplica Jonathan. Así que Jonathan, contar y una palabra. No sé si me queda hasta el final. El que habita el abrigo del Altísimo, diré yo, dice David, dice también, a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Claro que un castillo. Castillo ahorita usted lo puede ver como algo decorativo, pero un castillo era la fortaleza donde los reyes se escondían cuando venía el enemigo, porque era impenetrable. Normalmente lo hacían de altos muros muy anchos para que no lo tumbaran, y el que se acercaba de una piedra o un agua caliente le echaban y tenía ahí provisión. Un castillo no era una casa, un castillo era como el tamaño de media Valencia. Entonces, los días malos se refugiaban ahí, venía la gente, por eso había las ciudades con puertas, porque en los días malos corrían la gente a la ciudad y cerraban las puertas y se quedaban refugiados ahí. Y si la asitiaban, tenían que ser por meses hasta que se le acabara la comida. Entonces, castillo mío y esperanza mía. La esperanza es lo que está dentro del alma. Tengo esperanza que esto va a pasar. Tengo esperanza que Dios me va a bendecir. Tengo esperanza. Pero esperanza no es fe. Esperanza es lo que yo espero que me prometieron. Mi fe es lo que yo quiero hoy. Y Jesús sabe que decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Fe va más allá, porque fe es una gracia que viene del cielo, no es humana, es celestial. Jesucristo es el autor, que la inventó, y él, el que la ejecuta, la fe. Por fe somos salvos. ¿Por quién? Por Cristo somos salvos, ¿verdad? No por nosotros, sino por su misericordia. Es un regalo que Él nos hizo. Yo tengo que decirle: Señor, Señor, multiplícame la fe. Entonces, ¿usted cree que Dios es omnipresente? Amén. Omnipotente. Amén. Omnisciente. Amén. ¿Está seguro de eso? Amén. Cuando dice también un versículo por allá que ni una hoja del árbol que se mueve si Dios así no lo permite, ¿verdad? Sin la autoridad de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Los árboles o el viento se puede soplar o se puede mover sin Dios. Dios tiene todo bajo control. ¿Está seguro usted de eso? Amén. ¿Tiene bajo control su vida? Amén. No dígame por decirlo, porque se meten en problemas. Cuando usted medita sobre eso, ¿verdad? Entonces yo meditando que si Dios es omnipotente,
toda la potencia que existe o la fuerza que existe en todo el universo. ¿Está de acuerdo conmigo? Si es unipresente o omnisciente, perdón, es que siente todo lo que pasa o puede pasar en todo el universo, hasta en su vida. Porque Jesucristo dio toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Y cuando habla de Jesús, ¿verdad?, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primero de toda la creación, por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién? Por Dios. Jesús era Dios. La que hay en el cielo, la que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Si usted no oyó todas las cosas. Por Él, por medio de Él. Ahora, por la obediencia que Él tuvo a Cristo Jesús, y perdónenme que le diga esto, Él le dio, lo resucitó a los muertos. Y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua, es decir, chino, alemanes, venga donde venga, y toda rodilla, sean de animales o de humanos, se doblará. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Y también es omnisciente, omnipresente, perdón, y omnipresente que conoce todo, está en todos lados, está en su vida también. Si usted lo invitó en su vida, está en su vida. Está en su vida, puede estar en su vida como Salvador, pero puede estar en su vida también, ¿verdad?, como Redentor. Entonces tenemos un problema. Cristo me salva ¿de qué? De toda cosa. Si yo camino como Él, Él me va a salvar de toda situación que se presente, ¿verdad? Todo problema que tenga con Dios. Él es el único camino que pasó ese abismo, Jesucristo. Pero resulta que humanamente yo no lo puedo hacer. Nadie. Se lo he dicho, se lo puedo repetir. Usted no puede ir para el cielo ni va para el cielo. Fíjese, usted en su fuerza puede ir para el cielo, si no Jesucristo no hubiera venido a morir en la cruz de Calvario. El único que va para el cielo es el que descendió del cielo. Eso es lo que dice la Biblia, que es Jesús. Más nadie va para el cielo. Eso es lo que dice la Biblia tajantemente. Pero si usted pertenece al cuerpo de Cristo, cuando Él venga, voy a preparar una morada para usted, que me voy, y perdone que se lo vuelva a decir todos los días, se lo voy a recordar hasta que usted entienda, ¿verdad?, esa revelación. Pídele a Dios que se la revele. Amén. Voy a preparar una morada para usted y vendré otra vez y tomaré ¿a quién? A mí mismo. Si usted es el cuerpo de Cristo, lo tomará usted. Para que donde yo esté, dijo Jesús, vosotros también estéis. Pero le dijo, yo me voy. Le conviene que yo me vaya, pero le voy a rogar al Padre que envíe otro igual que yo, que es el Consolador, que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce y no puede recibir, pero usted sí lo puede recibir si lo quiere, porque está con ustedes y ponen ustedes. ¿Y cómo es eso que lo voy a recibir entonces? Va a dejar que Él sea el que controle su vida, porque los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. No por Ezequiel, ni por nadie, ni por ningún gobierno, ni por ningún presidente, ni por nada. Entonces resulta que si usted cree que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, Dios tiene el control de todo. Dios puede con un chasquido nada más eliminarlo, o eliminar la humanidad. Pero Dios nos dio un libre albedrío, lo respeta y está esperando que usted decida algo para ir apoyado en lo que decida. Por eso Él dice, ese espíritu que va a venir, Él le dará poder. ¿Para qué? Para que cumpla lo celestial aquí en la tierra. Para eso no más poder. No creo que va a pedir una casa, un carro, o para condenar a los demás, o para matar gente como lo pudo haber hecho Elías, ¿no? Elías tenía todo el poder, pero Dios se lo tuvo que llevar porque no estaba cumpliendo lo que Dios decidía hacer. Estaba en su propia carne, era sujeto a pasiones. Mató un poco soldado. Me lo voy a llevar porque te va a acabar todo el mundo. ¿Cómo la Biblia tuviera ese poder para venirle hacia algo? Quisiera. Por eso es que Dios no te lo da. ¿Tú sabes por qué Dios no nos ha dado muchas cosas? Porque hay veces no estamos completamente de acuerdo con Dios. Y sería un peligro que nos dé.
porque empezaría a hacer cosas que no son debidas. Tampoco entramos a la tierra de gracia. Ahí está Moisés, que no entró a la tierra de gracia, de bendición. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo, él no es su carácter todavía, no tenía el carácter de que Dios le había dicho que tuviese. Y no pudo entrar a la tierra de gracia, a la tierra prometida. Y mucha gente no ha entrado a la promesa que Dios te ha dado de bendición, porque todavía estás ahí malcriado. Y no tienes a Cristo si no tienes a tú reinando en tu vida todavía. Bájate tú mismo de ese trono, ten cuidado con ti mismo y monta a Cristo, porque tú sabes qué va a pasar. Estoy esperando un evento, algo que te suceda para darle gracias a Dios. Pero Dios, cuando llamó a que le dieran gracias, fue en medio del desierto, y en el desierto hay escasez de todo. Si no puedes hacerlo, no inventes ni te pongas como cualquier religioso a tratar de alcanzar el cielo, porque no vas a poder. Tenemos que fundirnos en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, a donde está Dios, si no es por Cristo Jesús. Y para terminar, entonces, ¿qué hace asustado? ¿Qué hace asustado? Es decir, anoche yo fui a visitar a la nena, y bueno, porque la hija mía mandó un mensaje que no puede ir nadie porque está prohibida las visitas y tal. Cuando llegó ella, le digo, ¿qué pasó? Si la veo muy contenta, la dejamos en la clínica este fin de semana, porque la vamos a operar, a lo mejor la cosa sigue así el lunes más. Y ahora que está bien, se le pudieron una visita. Bueno, llegaron unos cristianos, evangélicos, pastores, y le metieron, son médicos, y le pusieron la cabeza así, al hijo. Ten mucho cuidado, no vayan a perder todo el esfuerzo que han hecho. No puede venir gente porque el coronavirus, la boca. A mí no me interesa el coronavirus. Si yo soy de Cristo, a mí no me interesa el coronavirus. Pues que el salmo que leí el pastor es mentira. Él te librará del lazo del cazador. Si usted no lo cree, póngase todas las mascarillas y ahí le se haga lo que usted le dé la gana y le va a caer la casa encima y lo va a matar igualito. Cuando Dios decide. Pero si usted honra a Dios, no esté con esa tontería. ¿Tú sabes qué le digo? Porque yo hasta en mi casa uso el tapaboca. Ese es su problema. ¿Puede honrar a una persona hacia Dios? ¿Puede decir que tiene Dios en su corazón? Eso es vergüenza, familia. Eso es vergüenza. Entonces, no, desde que ten cuidado, dígale al pastor que tú sabes que tú a su fe que tengo. Si no pongo la fe en Cristo, entonces la voy a poner en un tapaboca. O en un chino, o en un, qué sé yo, Mundial de la Salud, que me diga que tengo que usar. Porque no me puedo dar un infarto ahorita y morirme. Cuando Dios te termine, y Dios sabe el día que tú te moriste, ¿sabes? Así es que tú no estés atacándole, no puedes ponerle un pelo a tu cabello. Y le dije, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, yo voy ahora, y ahorita voy a arreglar ese problema. Y ciertamente, no mal. Varios médicos me lo han dicho, amigos míos, supuestamente cristianos que con ellos. Ten cuidado, tienes que ir. Sí, tiene que ser preventivo, tienes que usar la boca porque ayer la policía no me dejaron pasar las autoridades. Y en la noche me llamó una persona que le digo, mira, esos policías, ¿qué es lo que tú le enseñas? Son unos locos toditos. Iba para la clínica y la clínica está ahí y el tipo nada, no puede pasar. ¿Ves lo que es el diablo? Hoy la lucha no es de ¿cómo se llama? Nación contra nación. Estamos peleando de reino contra reino. Usted ahora va a pelear la misma lucha que algunos han tenido que nadie en Estados Unidos. La va a pelear en su vida. Usted va a decidir si sigue a Cristo o no sigue a Cristo. Pero yo tengo que honrar a Cristo. Él me librará del lazo al cazador, de la peste. Me está librando de la peste cuando yo ando temblando por ahí, que hasta en mi casa tengo que soltar la boca porque anda. ¿Quién está Cristo? Eso es vergüenza. Sálgase entonces de Cristo y váyase a hacer lo que le diga a otro y perdone si ofendo a alguien. Porque Dios está buscando valientes. Dice la Biblia que los cobardes no entrarán. Y si usted tiene miedo, no siga. Dígale a Cristo que le cambie su temor. Y Cristo le decía, no temas, crees solamente. A la familia de Lázaro, que estaba muerto,
Aquí nadie puede decir, si usted le hacen el examen de coronavirus, usted tiene coronavirus. Coronavirus es una gripe. Usted decide si Dios lo libra de esa gripe. Pero mucha gente, por su miedo, termina en el hospital. Y el que te vaya al hospital se muere. Ahora eso me sale de coronavirus que lo tiene. Pero tengo un Dios que me libra. Ahora, ¿dónde me va a librar? ¿Del cielo? Vuelvo a lo que Él dice. He hablado con mucha gente. Él dice, Dios cambió toda su estructura. Dijo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que lo que vino a hacer aquí en la tierra fue para librarte y para salvarte, serás salvo. Amén. Ok, chévere. Porque con el corazón se cree ¿para qué? Para ser justificado. Y cuando yo creo en Él me justifica. No es que yo sea justo, sino que Él por la fe me justifica. Somos justificados por fe. Pero por la boca confieso para ser salvo. ¿Y no es lo mismo? No es lo mismo. Ser salvo, que yo necesito la salvación del cielo. Si soy justificado. Si Él me justifica, estoy en el cielo. Cuando me muera de aquí, voy para el cielo. Justificado. ¿Por qué? Toda la injusticia que tenía te la quito, la pagué yo en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿para qué confieso con la boca? Para ser salvo de qué? Necesito salvación en el cielo cuando yo soy justificado. La salvación la necesito aquí. Y entonces mucha gente no está siendo salva porque no predica a Jesucristo, aunque le esté diciendo a todo el mundo, Cristo murió por ti, pero con sus hechos lo niegan. Porque Él vino a buscar hacedores, no oidores ni habladores, hacedores de su palabra. Y yo tengo que, todo el mundo me pregunta, ¿por qué no usan? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Por eso no voy a hacer, yo no puedo obedecer lo que me diga nadie, aunque tengo que cumplirlo, porque si no, no me dejan. Escucha, el reino contra el reino. Eso dice la Biblia. Si usted no la leyó, léala, porque lo que viene es candela. Yo se lo he dicho, estamos reunidos aquí clandestinamente. Le tiene miedo al coronavirus, tenga miedo a los policías cuando lo agarren y lo van a meter en calabozo. Pero yo tengo un Cristo que cuando a Pedro y a Juan lo metieron en un calabozo, lo sacó. ¿Cómo se llama? Milagrosamente, cuando llegaron los mismos profetas, apóstoles que dan cuenta, no lo creían. Pero recuerda que está ahí, será un fantasma que está ahí. Somos Pedro y Juan. Si yo no creo en el poder, en la omnipresencia, en la impotencia de Dios, tampoco puedo creer en ese pasaje. Entonces vayan a su casa tranquilo, no crean en nadie porque le puede pasar esto, ¿sabe? Y lo que usted teme, eso es lo que dice la Biblia, es lo que le va a pasar. Y dice eso, la Biblia dice que justo, no es que somos justos, sino que nos justifica por la fe. Y no vivirá por mercado, ¿cómo se llama? Plan. Y porque gana Guaidó o gana Maduro, vivirá por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señores, no teman, no teman. Si creemos en ese libro, no teman. Si creemos que Jesús es verdad, no teman. Es hora de hacer, no tan solo de decir. Yo conozco mucha gente que anda predicando, esta gente también anda predicando, pero anda hasta en tu casa con tapaboca porque le tiene miedo que tú me vas a pegar la enfermedad. Y si Cristo me dio el liberar del lazo del cazador, de la peste destruidora, con su pluma me cubrirá y debajo de sus alas, no es que yo tenga pluma o bala, estaré yo seguro que será mi escudo, será mi adaga. No sé qué es eso, pero no te merece terror nocturno, ni saeta, tiro, flecha, ni pestilencia que ande en oscuridad, sea justo. Es decir, honre a Dios. No sé cómo decir a la gente, ten mucho cuidado. Vamos a orar por el coronavirus que se vaya, que se quede, para mí que se quede. Porque el diablo perdió con el coronavirus. Ahorita voy a hablar con María. Saque la cuenta que usted quiera. El diablo que se está asfixiando al mismo. No se asfixia usted con una mascarilla. El diablo está asfixiando. No hay discoteca abierta, no hay hoteles, no hay restaurantes, no hay hoteles, no hay restaurantes, discoteca. Y le vuelvo a decir lo que le ha dicho. Si sale una mujer preñada, se la prende de su marido, pero antes salía preñada no sé de quién, uno de los de la
El diablo perdió. El diablo está perdiendo. Que siga el coronavirus. Porque la gente está convirtiendo a Cristo, pero no venga usted ahora a meterle miedo a la gente. Cuidado, mucho cuidado. Témale a Dios, oye, que es el que quita la vida. El diablo no le tema, el diablo está vencido, el diablo no tiene que ver nada conmigo. Así que yo considero que el diablo estará arrepentido. Si fue que mandó el coronavirus, estará arrepentido. Claro, porque quiere que usted peque y usted está metido en su casa. Si está como que está leyendo más la Biblia y las cosas son más curiosas, no teman lo que el diablo puede hacer. ¿Verdad? Entonces, yo confío en Dios y en su voluntad. No estoy confiando que Dios me va a salvar, que Dios me va a salvar aquí. Aquí, allá ya estoy salvo. Aquí es que me va a salvar. Te librará del lazo del cazador, de la peste del viruela. Te cubrirá con su pluma y debajo de sus alas estarás seguro. Métase, si usted tiene miedo, métase bajo las alas del Señor. No es que el Señor tenga pluma o alas, pero el que habite el abrigo del Altísimo. Hay un dicho venezolano que dice que el que en buen palo se arrima, pues así sombra de la oveja, y el que habite el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra de los omnipotentes. Así que no tenga miedo. Crea solamente. Si usted considera que está esperando una vacuna que lo va a salvar del coronavirus, usted está pecando contra Dios, porque mi Salvador se llama Jesucristo. No se llama ninguna vacuna, ni ningún tapabocas, ni ninguna cosa que yo pueda hacer. Y se lo digo con toda conciencia yo. Por eso que Dios lo apoyó a usted, porque usted es valiente. Amén. Porque era capaz. Los cobardes no entrarán en la reino de los cielos. Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, esta es una palabra para ustedes. Que no todo lo mismo. Bueno, yo no me puse de acuerdo con el pastor nada, ni hablamos nada, y el mensaje que quiero traerles el día de hoy es precisamente sobre vencer el miedo. Estamos viviendo tiempos donde realmente está fundiendo temor, está fundiendo miedo en la mente de las personas. Entonces yo quiero invitarle a que usted le diga a la persona que tiene al lado, deja el miedo. Me disculpa si me avisa, si no me escucha bien. Yo tiendo a hablar bajito y de por sí me siento como un poquito ronco, entonces me avisa para subirle volumen. ¿Saben? El miedo es una de las armas más efectivas que el enemigo está usando durante este tiempo. Alrededor del mundo, no solamente aquí en Venezuela, no solamente aquí en la iglesia, sino alrededor del mundo, tanto en cristianos y no cristianos. El miedo es una de las armas que Satanás ha usado no solamente durante este tiempo, sino durante toda la vida que ha estado la humanidad presente aquí en la tierra. El miedo se mete en el pensamiento de las personas, cautivándolas y conformándolas, no permitiendo que las personas avancen. ¿Okay? Yo quiero que vayamos estudiando un poquito sobre lo que es el miedo, que actúa, cuál es su raíz. ¿Okay? Con la palabra de Dios vamos a ir dándonos cuenta cómo actúa. El concepto de miedo viene del vocablo griego que significa phobos. Significa temor, espanto, terror, a todo aquello que provoca que una persona huya. En otro vocablo dice que es la palabra deidia, que significa cobardía o timidez. Estos dos conceptos aluden a temor, espanto o miedo tan grande que nos hace huir de algo o de alguien. Y es esto que sugiere timidez, cobardía y vergüenza. Entonces, ¿quién es una persona cobarde? A ver, levántenme la mano. ¿Quién es una persona cobarde? ¿Quién? Aquí hay varios cobardes. Ay, vale. ¿Usted no escuchó lo que dijo el pastor ahorita? Un cobarde es alguien que carece de valor y que tiene miedo o temor de actuar.
¿ok? Y se queda petrificado ante eso que le produce miedo. Entonces, ¿qué es una persona valiente? Es alguien esforzado, decidido, vigoroso y osado. Es una persona que también siente miedo, pero se sobrepone y decide actuar pese a las circunstancias. Es una persona de fe. Por eso la Biblia dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la definición bíblica de miedo? El miedo es un espíritu malo de espanto y de terror que frena nuestro actuar y que inhibe nuestra fe y nos hace huir de los desafíos que se nos presentan en el día a día. En Romanos 8:15 dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud. En 2 de Timoteos 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Sabe? El miedo nos esclaviza, nos domina. Y todo aquello que nos domina, de eso somos esclavos. Y todo lo que nos esclaviza no proviene de Dios. Porque la esclavitud oprime, la esclavitud nos opresiona, la esclavitud nos impide actuar. Por eso es que el miedo esclaviza la mente de las personas, encerrándolas, conformándolas, hasta enfermándolas física, emocional y espiritualmente. En resumen, el espíritu de miedo hace que nosotros huyamos ante aquello que nosotros tenemos que actuar. ¿Okay? Hoy en día se nos está presentando una circunstancia a nivel global, ¿verdad? Y por los medios de comunicación siempre dan cantidad de noticias, pero la noticia más resaltante siempre es la mala. La noticia más resaltante siempre va a ser la peor. Y el primer efecto que sucede en nuestro pensamiento o en nuestro corazón, en nuestra vida, es el temor, es el miedo. El miedo a qué va a suceder, el miedo a qué va a pasar, el miedo a cómo voy a vivir, el cómo voy a comer, el miedo a qué va a pasar si me muero, a dónde voy si me muero. Por eso es que anote esto: la raíz del miedo es la muerte. La raíz del miedo es la muerte. Fíjense, no podemos acobardarnos a algo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque en Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Entra en la misma lista. Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, una persona que es cobarde es una persona que es incrédula. Es decir, es cobarde y no tiene fe. Y usted sabe que todo lo que hacemos sin fe es pecado. Todo lo que hacemos sin fe es pecado. Romanos 14:23 dice: pero el que duda de lo que come se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la posición que usted está teniendo durante este tiempo? ¿Se está gobernando? ¿Está teniendo fe? ¿O usted no cree en Dios, que Dios lo pueda librar? Yo no le estoy invitando a usted a lanzarse por un abismo. Yo no le estoy invitando a usted a caminar en libertad, a caminar en fe. ¿Sabes? El miedo es un arma que el diablo siempre ha usado para dominar masas. Políticamente, el miedo es una de las armas que muchos grandes políticos y dictadores utilizan para dominar las masas, sea directa o indirectamente. Y entonces las personas se sienten oprimidas y corren hacia esa persona, o corren hacia una solución para librarse de aquello que lo está amenazando.
Satanás es el inventor del miedo. Y dice la palabra que el enemigo es el que viene a hurtar, matar y destruir. En Hebreos 2, versículo 14 y verso 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿Sabes? El miedo, la raíz del miedo radica en la muerte. Entonces, muchas personas tienen miedo a un accidente porque dicen: si tengo un accidente me muero, ¿y qué va a pasar cuando me muera? ¿A dónde voy? ¿Cómo van a quedar mis hijos? ¿Cómo va a quedar mi familia? ¿Qué pasa si me da coronavirus? No, tengo que cuidarme. ¿O qué pasa si me pasa algo? Entonces, hay personas que ni siquiera salen de su casa por miedo, por temor, y están petrificados, y están siendo esclavos, y se enferman. Se enferman emocional, física, espiritualmente. Entonces tú lo ves oprimido, no pueden dormir. Entonces usted me dice que por prudencia no va a salir a la calle, cuando realmente Satanás te tiene esclavizado con un pensamiento. Y ese espíritu del miedo está rondando a tu alrededor, oprimiéndote, esclavizándote a una mentira. Porque el miedo es una mentira, el miedo es una ilusión. ¿Por qué hay personas que no operan los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué hay personas que no predican? ¿Por qué hay personas que no fluyen en la unción de Dios? Por miedo a equivocarse. Entonces no caminan en fe, sino en incredulidad, en duda. Y no lo estoy juzgando, porque todos en algún momento de repente hemos tenido temor. Temor a predicar, a hablar. A mí me daba pánico hablar ante la gente. Yo siempre me he caracterizado como una persona tímida, como una persona con miedo a equivocarse, con miedo a fracasar. Pero usted sabía que la raíz de esto también es el orgullo. El miedo tiene sus raíces. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿por qué no puedo actuar? Yo casi he perdido cosas importantes en mi vida precisamente por miedo a fracasar. Y muchas veces Dios nos ha trazado cosas, planes para nosotros, y no actuamos y no caminamos porque todavía tenemos miedo a accionar. Tenemos miedo a emprender algo, tenemos miedo de hablar, de conversar con esa persona. Cuando yo conocí a Linda, que me enamoré a primera vista, nosotros durábamos como 1 año conociéndolo, 2 años, y nunca tuve la valentía de decirle que me gustaba. Entonces en ese tiempo yo le dije ya que me gustaba, ya cuando ella tenía novio. Entonces la segunda vez que tuve la oportunidad, que ya fue como a los 20 años, no sé, yo casi por miedo no le decía nada, por miedo a que me rechazara. Y entonces ese día yo dije: no, voy a irle con todo. Y ni siquiera le pedí que fuera mi novia, sino que le pedí que fuera mi esposa de oro. Pero yo siempre he dicho que esta es una de las acciones con más fe que yo he hecho. En ese momento yo le dije a ella: ya vas a ver, yo voy a llorar y Dios te va a mostrar lo que Dios me está mostrando. Porque en ese momento mi esposa había vivido una serie de circunstancias, y entonces ella estaba cerrada. Quizás algunos conozcan el testimonio. Pero yo me acuerdo que aquella vez yo le se lo dije con tanta fe y con tanta certeza, que yo sabía que Dios me iba a responder. De verdad, estaba confiadísimo. No había temor en mi corazón en ese momento. Pero muchas veces casi he perdido cosas por no decir nada, por miedo a ser rechazado, por miedo a fracasar. Y entonces yo personalmente, le estoy hablando de mi experiencia, entonces uno se refugia en una apariencia, uno se refugia
en una burbuja y se queda conformado. Yo me quedo así, no hago nada. Entonces hay muchas personas que están conformadas en esa burbuja por miedo a casarse, por miedo a salir adelante, por miedo a predicar la palabra. Y hoy en día casi que todo el mundo por miedo no sale de su casa. Nosotros tenemos un cliente que él tiene tanto miedo que dice, no, cuando entres tienes que echarte la broma, que no sé qué, y tenemos que vivir definitivamente con este virus, porque ¿qué más? Con una actitud pesimista totalmente. Y sabes, hay personas así, hay bastantes personas así, incluyendo cristianos, incluyendo hijos de Dios, que conociendo la verdad son esclavos del temor. Como dice la canción, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Voy a terminar de leer Hebreos 2:14, el versículo 15 dice, y librar a todos los que por temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. El imperio de la muerte que el diablo rige se sostiene en base al miedo o al temor. La raíz del miedo es el temor a la muerte. Por eso, todo hombre y mujer, adulto, joven, anciano, que no conoce a Jesús, permanece atado por el diablo. Y además hay creyentes que por su ignorancia de la palabra aún no han podido ser libres de esta atadura. Usted no ve a las personas que cuando se enferma o cuando les da algo, y yo me imagino ahorita que con una gripecita se ponen asustados, se ponen miedosos, porque tienen miedo a morir, porque le tienen miedo a la muerte. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a muchas personas cuando a la hora de acostarse se va a dormir y se pregunta, ¿será que voy a amanecer mañana? Y por eso no duermen toda la noche. Como que a algunos le ha pasado, ¿verdad? O se acuesta y oye, ya estoy envejeciendo, ¿cuándo me va a morir? ¿Qué va a pasar? ¿Saben? Jesús por medio de la muerte le quitó este poder a Satanás y nos ha hecho libres. Cristo nos ha hecho libres. ¿Cómo vencer el miedo? Dice el Señor, vamos a 1 de Timoteo, 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay una versión que dice en 1 de Juan capítulo 4 en la versión amplificada, esa creo que no la tienen allá, dice, en el amor no hay temor, el terror no existe, solo el amor maduro, completo, perfecto puede echar fuera el temor y expulsar todo rasgo de terror, pues el terror trae consigo pensamientos de castigo. Entonces, aquel que siente temor no ha alcanzado la completa madurez del amor, es decir, todavía no ha crecido a la completa perfección del amor. Quien no camina en completo y maduro amor todavía no ha confiado su vida a Dios. Así como cuando Linda estaba leyendo ese versículo de Cantares, ¿cómo es que dice, amor, que me abrazas y me tomas de la cabeza? Tomas mi cabeza y me abrazas. ¿Sabes? Cuando nosotros amamos a una persona, usted confía su vida a esa persona.
Porque usted sabe que se siente primero amado por esa persona, se siente cuidado, se siente protegido. Y esto va a depender mucho de nuestra relación con Dios. Si nosotros no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, el temor no se va a ir de nuestra vida. Porque cuando nosotros amamos y somos amados, nos sentimos descanso. Por eso tener una revelación del amor de Dios hacia nosotros nos lleva a confiar plenamente en Él. A confiar plenamente en Él. Por eso el salmista decía: Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. El amor tiene que ver con otros, es decir, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero el temor tiene que ver con nosotros mismos, radica en nosotros. Inclusive el miedo, el temor, tiene una raíz egoísta. Pero cuando nosotros decidimos amar y entregar nuestra vida a aquel que nos amó primero, podemos vivir confiados, podemos vivir plenos. Sabemos que estamos seguros en Él. Hechos 1:18 dice que nos ha dado un espíritu de poder. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros sabemos que tenemos a Jesús, sabemos que tenemos su poder. ¿Y sabes qué es poder? Poder tiene que ver con derecho sobre algo. Es decir, Dios nos ha dado derecho sobre huestes espirituales, nos ha dado armas para atar y desatar. ¿Y qué más poder que el saber y tener la convicción de que el diablo ya fue vencido? Por eso hay personas que luchan hasta la madrugada y pelean y oran, te reprendo, diablo, guerrero, guerra 1, guerra 2, los cristianos contraatacan, peleando contra el diablo, Chucky reencarna y lo tumbamos. Entonces vivimos peleando y más bien nos sentimos cansados. Pero saben, no hay estrategia para una guerra espiritual. Sencillamente que usted crea que ha recibido poder y que Satanás ya fue vencido. Y no tiene ningún derecho, no debería tener ningún derecho sobre nuestra vida, a menos que usted le dé una puerta abierta y le dé un derecho. Hemos recibido un espíritu de poder. Entonces, cuando recibimos pensamientos de miedo, porque podemos recibir pensamientos de temor. Por ejemplo, es difícil muchas veces para algunas personas cuando va a ver la cuenta y tiene nada más 50 bolívares, no tiene nada. Y va a ver la nevera y no tiene nada. Y eso, entonces tú dices: ¿qué voy a comer? Y entonces tú sientes como ese sustico dentro de ti. Y tú dices: ¿qué van a comer mis hijos? ¿Qué van a comer mi familia? ¿Sabes? Pero es en esos momentos donde realmente nuestra fe es probada. Por eso es que ahí es donde entra lo tercero, que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. En algunas traducciones bíblicas, la expresión dominio propio aparece como mente lúcida. Algo que debemos tener claro es que de la misma manera que la fe comienza en la mente, el miedo también. Comienza con pensamientos. Cuando una persona tiene una mente lúcida, que piensa con cordura, juicio y sabiduría, no deja que la preocupación o el temor entren en su vida. ¿Sabes? La palabra preocupación significa merismao, que es la misma palabra que se usa para ansiedad. Significa mentalidad dividida. Entonces una persona que está ansiosa, que está preocupada, tiene en mente tantas cosas. Y entonces comienzan esos pensamientos de duda, esos pensamientos de temor, esos pensamientos de miedo. Pero cuando nosotros comenzamos a entretener esos pensamientos, es allí donde comenzamos a sentirnos cargados, donde comenzamos a sentirnos angustiados, donde comenzamos a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? Pero
la Biblia dice que no ha visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Dice también la palabra que el Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevere. ¿En quién estás perseverando el pensamiento? ¿En dónde tienes el pensamiento? Hay personas que prefieren escuchar lo que dice el político, lo que dicen las cifras, lo que dicen las estadísticas, de que si el coronavirus que va por 100.000, por yo no sé cuánto, que han muerto varios, y entonces tienen la cabeza así, en vez de prestar su oído a la palabra de Dios, en vez de prestar su oído a lo que Dios está diciendo. Es igualito como una persona que lucha con la lujuria. No tiene nada que ver, pero es para dar un ejemplo. El apóstol Pablo dice: aún ni se nombre entre ustedes ningún tipo de conversaciones que tengan que ver con la lujuria o de inmoralidades. Y yo siempre pienso en esto, yo digo, el apóstol Pablo era radical con esto, pero ¿por qué? Porque cuando vemos este tipo de pecado, como es la inmoralidad sexual, como lo es la lujuria, cuando tú la comienzas a consentir, cuando comienzas a entretener esos pensamientos, va a crecer en ti de una manera y vas a ser esclavo sin darte cuenta. Y va a ser difícil salir. Estos días un amigo me escribió y entonces, no recuerdo si fui yo o fue Lina, estábamos hablando con él por WhatsApp y entonces le dijimos: háblame, chamo, estamos activos aquí, que no sé qué, cuéntame, vamos a hablar. Y entonces me dice: eso vale, el lindito está en activo desde que comenzó la cuarentena, ya tiene el bebé. Y entonces a mí me hizo ruido lo que él dijo, porque aunque lo hizo en son de echar broma, yo le dije: chamo, tú no te has dado cuenta, pero cada vez que hablamos siempre hablas con conversaciones de doble sentido. Y para las personas que luchan con esto, así como tú, le dije, no es mejor no jugarlo, es mejor no tocarlo. Porque el pecado es como un parásito. Mientras más espacio tú le das, mientras más comida tú le das, va a crecer más. Y lo mismo sucede con el miedo. A mí me pasa mucho con el pastor, como el pastor, porque a veces salgo a la calle sin tapabocas y me tengo que devolver a buscar tapabocas. Y es un fastidio porque uno tiene que entrar a los centros comerciales con tapabocas. Pero yo ando por la calle y ando sin tapabocas. Comenzar porque me asfixio. Yo no sé cómo hay personas que pueden andar y caminar con tapabocas. Me asfixio. Pero hay personas que están esclavas con ese temor. Por eso yo le invito a que usted pueda tener la mente lúcida, la mente clara. Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tenemos que escuchar lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando. Tenemos que aferrarnos a la fe. Por eso, ¿en qué está nuestra fe? ¿Dónde están nuestras convicciones? Porque es en este tiempo donde nuestra fe es probada, es en los momentos difíciles donde nuestra fe es probada, donde nuestra fe es pulida, donde nuestra fe va a ser refinada como el oro. Porque aquí es fácil decir: no, yo tengo fe, yo no sé qué. Pero en los momentos difíciles es donde tenemos que agarrarnos más. Y es donde la mayoría fallamos muchas veces. Porque somos humanos. Pero es de la misma forma que muchos quieren ir al cielo, pero ninguno quiere morir. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir a su orgullo, a su soberbia, a su carácter. Todos queremos ir para allá, pero nadie quiere entregarlo nada. Por eso que Jesús dice: si me quieres seguir, toma tu cruz y sígueme. ¿Usted qué cree que tiene que ver eso? Cruz tiene que ver con muerte. ¿Morir a qué? Dice la Biblia que si el grano de mostaza no cae en tierra y muere, no va a dar fruto. Pero si muere, va a dar mucho fruto. Por eso Jesús decía: el que quiere recibir la vida va a tener que perderla. Y por causa de mí,
la recibirá. Es decir, tenemos que despojarnos, mi amado. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Yo sé que no es fácil, pero declare la palabra de Dios, declare la Biblia, escuche la palabra de Dios. Como el pastor Ebel leía el Salmo 91, ¿de qué temeré? ¿De qué atemorizarme? Salmo 112:7 dice, no tendrá temor de malas noticias, porque mi corazón está firme, confiado en el Señor. ¿En dónde usted tiene puesto su corazón? ¿En las malas noticias? ¿En el político que está hablando? ¿En el sistema de salud? ¿O en Cristo? Yo sé que es difícil enfrentarnos al gigante cuando lo vemos. Es difícil enfrentarnos al gigante. Pero ¿por qué creen que Josué y Caleb, Dios les entregó un espíritu diferente para poseer la tierra y les dio una gran heredad? Hebreos 11 no está allí para que nosotros lo recordemos, como para recordar a todos esos profetas, a todos esos hombres de Dios que hicieron cosas grandes y maravillosas, y lo leemos y digo, wow, qué tremendo. Pero en esta época, bueno, es diferente la cosa. No, eso está allí para que usted vea que ese pueblo vivió cosas sobrenaturales, pero fue por fe. Y los que no tuvieron fe, los que fueron incrédulos, se quedaron en el desierto. Los que decidieron no creer en el Dios, perecieron. Pero los que decidieron aferrarse al Señor, vieron la mano poderosa del Señor. Hebreos 11, versículo 33 dice que por fe muchos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Inclusive muchos experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Por fe el apóstol Pablo predicó todo Asia, predicó Europa, predicó tantos continentes. Por fe se movía, por fe caminaba. Por fe el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, derribaron gigantes, conquistaron promesas. Por fe a Daniel no lo devoraron los leones. Por fe David venció a Goliat y Dios lo ungió como un rey a pesar de ser joven. Por fe Sansón, a pesar de equivocarse en medio de la debilidad, en medio de estar ciego, se levantó y Dios le dio su última victoria sobre sus enemigos. Por fe Jesús hizo tantas cosas y cumplió el propósito por el cual vino a este mundo, que fue para salvarnos y librarnos a ti y a mí del poder de la muerte. Por fe fue que todos ellos conquistaron promesas y adquirieron fuerzas en medio de la debilidad. ¿Saben? Yo lo dije en una oportunidad, pero lo digo porque para mí fue una experiencia muy bonita. Hay una novela cristiana que se llama Moisés y los 10 mandamientos. Y a mí me gustó mucho porque es tan apegado a la palabra. Y uno se puede imaginar mejor de cómo ese pueblo, a pesar de tantas circunstancias, seguía adorando a Dios en medio del desierto. Seguían creyendo en el Señor y seguían teniendo fe. A pesar de ser oprimidos, a pesar de ser esclavizados, a pesar de ser azotados, a pesar de estar en el desierto, se mantuvieron firmes creyendo en el Señor. Sin embargo, hubo también una cantidad de personas que no creían en el Señor y se enfocaban en algo terrenal. Siempre hay de los dos bandos, de los que creen y los que no creen. Pero los incrédulos fueron los que perecieron en el desierto. Pero los que tuvieron fe
llegaron lejos. ¿Sabes? Moisés alcanzó tantas cosas, pero no solamente porque fuera un hombre preparado de Egipto, porque sabía leer, porque sabía comandar un ejército, porque era un príncipe anteriormente, porque conocía de política, porque era arquitecto. No era por eso, sino porque su fe estaba puesta en el Señor y creía todo lo que Dios podía hacer. Y dice la Biblia que cuando él murió, esto a mí me impacta muchísimo, cuando llegó su hora, dice que sus ojos todavía estaban vigorosos. Es decir, todavía a Moisés le quedaban muchas fuerzas para entrar a la tierra prometida, pero sencillamente no entró porque Dios no se lo permitió. ¿Sabes que los sumos sacerdotes, los sacerdotes levitas, no podían guardar luto por su familiar, no podían llorar? Yo cuando leí esto y vi esto, yo dije, esto es tremendo, porque a Aarón sus hijos murieron porque ofrecieron fuego extraño, Dios los exterminó, y Aarón tuvo que resistirse sin botar ni una lágrima por sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque él era representante de Dios y él tenía que consolar al pueblo, porque si lloraba, moría. ¿Sabe por qué le cuento esto? Imagínense lo severo y lo fuerte que era anteriormente estar bajo la ley. Y ahora que estamos en Cristo, nos pasa cualquier cosa y chillamos. Cualquier cosita. Pero allí es donde digo, nuestra fe, nuestra fuerza proviene de nuestra fe, no de nuestra fuerza, no de nuestra humanidad, porque nuestra humanidad vamos a fallar muchas veces. Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temas y tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Salmos 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Porque aunque ejércitos acampen a mi alrededor, no temeré. No temeré, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo, porque tú vas conmigo, porque tú me fortaleces, porque tú levantas mis ánimos, porque tú me das fuerzas en medio de la debilidad. No veas lo gigante, ve el propósito. ¿Sabes? Yo he fallado muchísimas veces, en muchas ocasiones, pero cuando vengo a la presencia de Dios y me doy cuenta que tengo que dejar mi terquedad a un lado, es cuando Dios trae paz en mi corazón. Porque muchas veces queremos solucionar las cosas de nuestra manera, a nuestra justicia propia. Pero cuando peleamos por esto es porque no hemos muerto a nosotros mismos, porque no hemos muerto al ego, al orgullo. Por eso dice la Biblia que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Por eso yo le invito a usted a que usted pueda levantarse y romper con todo miedo, con todo temor, con todo aquello que te esclaviza, con todo aquello que te oprime, con todo aquello que Satanás quiere venir a traer a tu mente, a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, sobre tus hijos. Rompelo, porque has recibido poder para ordenarle a todas esas cosas que se retiren de tu vida. Porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra un reino espiritual. Y necesitamos saber cuál es nuestra posición en Cristo. Ya no somos esclavos, somos hijos de Dios, fuimos hechos libres. Somos libres por la sangre del Señor. Hemos recibido un espíritu de adopción, de amor, de poder, de dominio propio, para mantener un pensamiento lúcido y saber quién soy yo, cuál es mi posición en Cristo. Porque tú quieres saber, quieres conocer una forma para no pecar,
tienes que saber quién eres. Tienes que conocer tu posición. Porque cuando tú sabes cuál es tu posición, tú no vas a hacer cualquier cosa. Cuando tú sabes que eres un hijo de Dios, eres representante de Dios, no vas a caminar a la ligera y no vas a decir, bueno, no importa. Y hay personas que están atadas a condiciones, pero escúcheme bien, son condiciones. El hijo pródigo, cuando se fue de la casa de su padre, estaba bajo una condición, pero esa no era su identidad. Dice la Biblia que cuando él volvió en sí, recapacitó, reflexionó y comenzó a accionar correctamente. Voy a pedirle perdón a mi padre y perdón al cielo por todo lo que he hecho. Él fue a la casa de Dios, a la casa del Padre, y el Padre lo restituyó. Le dio ropa nueva, calzado nuevo, un anillo. Porque sabes, hay personas, cristianos, que viven atadas a condiciones. Y el diablo quiere hacerte creer que esa es tu identidad. Pero es falso. Es una condición que tú tienes que romper y caminar hacia esa posición que Dios te ha dado en Cristo. Así que usted ya es libre del miedo, sacúdese del temor. Si usted estaba preocupado por el qué va a suceder mañana, por el cómo va a trabajar, de qué va a comer, de que si se va a enfermar, de lo que vaya a suceder, sacúdeselo. Hágalo en fe, sacúdeselo. Señor, yo renuncio al miedo, renuncio al temor, renuncio a todas esas cosas que me quieren acechar. Renuncio a todo eso porque usted me ha hecho libre. Usted me ha hecho libre, soy libre, soy libre. Acuérdese de esto. Acuérdese de lo que Dios ha declarado.